tardes. Me encuentro hoy reunida con unos amigos jóvenes abogados potosinos, litigantes y con amplia experiencia en el derecho penal. Hoy vamos a abordar en esta mesa de diálogo un tema de suma importancia, que es la función policial dentro del sistema de justicia penal mexicano y el impacto que la función policial tiene dentro del procedimiento y específicamente en cuanto a las detenciones llevadas a cabo por ellos y la valoración que hace en su momento un juez de control al determinar o calificar de legal o ilegal una detención llevada a cabo por ellos. De este lado tenemos al licenciado. Gracias, muy buena tarde. Agradeciendo este pequeño espacio, soy el licenciado Carlos Antonio Rico Hernández, abogado postulante, y básicamente pues nuestra labor y nuestra función ahora con esta reforma judicial, más que en algún momento en versar o buscar una situación de si estuvo bien o estuvo mal, creo que en esa transformación que tiene la sociedad, en esa transformación que también se va dando al derecho, creo que parte de las personas que tenemos esta labor, abogados, jueces, ministerios públicos y policías, yo creo que esa parte es la adaptabilidad. Entonces creo que como conocedores del derecho tenemos que adaptarnos a las circunstancias nuevas, y es parte del conversatorio que vamos a tener hoy, si bien no es para enfocarnos en la cuestión de la reforma, sino que con estos cambios y trascendencia que existen, tratar de buscar un mensaje hacia la ciudadanía para comprender un poquito más las cuestiones de quiénes son las personas que van a ser elegidas por voto para poder contener y llegar a una situación de un cargo de elección judicial. Entonces, principalmente, ahora nos vamos a una cuestión de lo que es un juez penal. Esa función que tiene básicamente mucha importancia, porque pues prevalece lo que es el orden social, y ahí es donde están los intervinientes, como puede ser el policía, el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico o asesor victimal, la defensa y las partes que intervienen. Creo que es de suma importancia que la ciudadanía sepa la función que realiza un juez penal, la trascendencia y la importancia que tiene un juez penal para poder abordar ciertos temas, y nos vamos desde una situación de una detención. Por eso vamos a abundar un poquito en el aspecto policial, en la función policial, sus atribuciones, las situaciones que como postulantes hemos visto dentro de las carpetas de investigación, dentro de los procesos penales, y que en algún momento eso nos va a ayudar a que podamos entender como ciudadanos de manera genérica la situación de a qué estamos exponiendo, a quién estamos eligiendo para que tenga esos cargos. Entonces es como un mensaje de concientización, y por eso nos reunimos hoy para este conversatorio, exponer un poquito la cuestión de los intervinientes, y que como ciudadanos tengamos un poquito el mensaje claro de a dónde podemos llegar con esta elección que se llega. Así es, maestra, licenciado, mucho gusto. Soy el licenciado Juan Luis Romero Flores, y como ya lo comenta el licenciado Carlos Antonio Rico, la maestra, abordaremos este tema para poder dejar un mensaje en la ciudadanía sobre estos temas que son tan importantes, que debemos de no dejar a un lado para poder llevar a cabo un excelente procedimiento penal. Y pues sí, más situación. Bueno, vamos a presentar la licenciada Marta Torres, es también parte del conversatorio, y nos va a exponer la situación de las funciones, la importancia que tiene un juez. Hablaremos de una forma entendible, sin usar tecnicismos ni usar definiciones que puedan
complicar la situación del entendimiento. Creo que la importancia de este canal es buscar entrar a todos los medios posibles para que nosotros en general podamos entender las cuestiones de lo que hace un policía, las funciones que tiene y los límites que van a tener. Entonces, de forma introductoria, la licenciada Marta Torres nos hará el gran honor de manifestar un poquito, y más que una cuestión de conferencia o otro tipo de acciones o de comunicación, es una plática, un conversatorio. Vamos a manejar criterios, podemos tener incluso comentarios, situaciones que en algún momento nos pueden nutrir, y que pues esto es simplemente un ente académico con el que podamos conocer un poquito la función de forma general, y que nos va a aperturar cuestiones a manera de coloquio y que podamos llegar a la ciudadanía en general. Así es, claro. Gracias, licenciado Carlos. Y en efecto, bueno, como bien ustedes saben, mi intención es que toda la sociedad o toda la población pueda tener cierto conocimiento con terminología sencilla, términos sencillos y de fácil comprensión para todas y todos. Ese es uno de los objetivos, y en este caso abordaremos función policial. ¿Qué es la función policial y cómo está considerada en nuestro marco legal? Pues básicamente la función de los policías se encarga de la seguridad pública, una de ellas. Dentro de otras pues está la prevención, la investigación de los delitos. Y considerando precisamente la seguridad pública, como ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en considerarse precisamente la seguridad pública como un derecho humano. Y considerando esta como un derecho humano, pues todos y todas tenemos que disfrutar, al igual que otros derechos humanos, pues de la seguridad pública. Pero esta pues no solo está a cargo precisamente de los policías, sino de otras autoridades, pero nos vamos a enfocar a los policías. Como en algún otro momento les he comentado, existe pues las policías en los 3 órdenes de gobierno, que son policía federal, policía estatal y policías municipales. En general, su marco normativo pues es vasto, es decir, las leyes que regulan su actuar pues son muchas, pero como instituciones de seguridad pública pues están dentro de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde básicamente en su artículo 2 y 75 pues les llena de todas esas facultades y obligaciones que deben desempeñar durante el ejercicio de su función. Y una de ellas es precisamente llevar a cabo las detenciones en flagrancia, que es uno de los temas que yo creo que los 3 aquí presentes en esta mesa pues nos preocupa, porque vemos el impacto que tienen las detenciones llevadas a cabo por parte de los policías, y que en gran número, no me dejarán mentir, pues las llevan a cabo las policías municipales. Sí, y creo que la actividad primordial o principal que tiene un policía pues es el mantener el orden, y pues sabemos que existen tanto policías en un municipio, en un estado y a nivel federal, y que incluso se coordinan para poder mantener ese orden hacia el estado. Entonces incluso viene bajando desde el estado esa atribución en la que pone a las policías en un ámbito en el que pueden ellos actuar para poder hacer esa situación de mantener el orden. Entonces creo que son también en este sistema penal muy importantes los policías, porque digamos que es el inicio de un todo. Entonces su función, su facultad, los límites que tienen, incluso su actuar es muy importante. Podemos poner ejemplos en los que tenemos en esta evolución. El policía también ha evolucionado, se ha ido adaptando a los sistemas jurídicos, pero también tenemos un poquito de situaciones que
desgraciadamente no han apoyado mucho para que la función policial tenga un margen en el que pueda ir trascendiendo al igual que los otros sistemas, pero la función policial es muy importante porque va a mantener el orden, y dentro de ese orden que va a mantener, pues tiene facultades donde tiene que diferenciar una falta administrativa, un delito, para partir de ahí saber si va a ser una detención o no. Y yo creo que tenemos esa parte en la que está faltando un poquito de margen y práctica a los policías. Si bien es cierto, han ido evolucionando y he sido conocedor de la trascendencia que han tenido, pero es muy importante que en esa función policial que tienen van marcando elementos en los que si están haciendo las cosas correctas. Y lo primero es saber si en alguna detención que realizan en flagrancia, o como coloquialmente pudiera decir, con las manos en la masa, o inmediatamente después de haberlo cometido, pues tengamos que saber, y el órgano jurisdiccional o los jueces penales es donde empieza en algún momento en esas detenciones, porque el policía se encarga de detener, posteriormente el Ministerio Público se encarga de investigar, pero vamos a tener que buscar una situación en la que si interviene un juez, el juez nos va a dar un panorama mayor en el que va a determinar si lo que hizo el policía estuvo de forma correcta o no estuvo de forma correcta, hablando de detenciones. Entonces, la función policial por eso es muy importante, porque lo primero que tiene que hacer el policía al llegar a un lugar donde va a intervenir es saber si es una falta administrativa, si es un hecho que pudiera ser delito, o si en ese mismo patrullaje el control provisional preventivo, que básicamente y se va a ir perfeccionando, porque ahora el policía tendrá que dar la lectura a sus derechos, tendrá que hacer un registro donde está deteniendo a la persona, porque eso está dando garantías a la ciudadanía. Y eso ha ido evolucionando porque anteriormente no existían estos paradigmas, no existían estos panoramas. Y ahora nos está ayudando a que existan garantías, derechos humanos, que se respeten los derechos humanos, que si bien puede haber la presencia de un hecho delictivo, es un ser humano el que lo está cometiendo y pues tiene ese esquema grande en el que se le tienen que respetar los derechos humanos. Y que tiene que haber un debido proceso, o sea, un procedimiento correcto, un procedimiento que debe de apegarse a lo que viene establecido en la ley. Por ello, los policías, al momento de hacer una detención, tienen que cumplir ciertos requisitos para poder llevar esa detención ante un ministerio público. Y el ministerio público será el primero en evaluar las circunstancias, elementos, para poder así, en alguna situación, llevarlo ante un juez penal, que es como la primera intervención de un juzgador, porque estamos hablando que es un camino grande el sistema penal. Entonces, hablando de la función policial, nos podemos encontrar con situaciones en que el policía tiene que tener un conocimiento y que a criterio muy personal es un técnico del derecho, porque tiene que conocer ciertos elementos, ciertas definiciones y actuar de ciertas maneras para garantizar esos derechos humanos. Y es ahí donde ingresa esa labor del policía y donde existen órganos de control que van a determinar si el policía realizó o no realizó la función como debería, si actuó como debería ser en ese camino recto, o si existen elementos que incluso pudieran viciar el procedimiento y sobre todo la detención. No estamos hablando que el hecho delictivo no se pudo haber cometido. Estamos hablando de que hubo una detención y que el policía en esa facultad detuvo a una persona y entonces inicia esa parte del camino. Porque puede haber auxilios en los que llega la unidad policial y se puede afrontar en cuestiones en los que tiene que canalizar, en los que él tiene que intervenir, porque por eso tiene ciertas funciones y ciertas limitantes. Entonces,
es muy importante la función del policía y desgraciadamente también muchas personas demeritan esa labor, demeritan esa función, y creo que es muy importante porque es parte de mantener el orden. Cuando existe una situación que puede ser de conflicto o en la que nos podamos ver en la necesidad de que se mantenga un orden y una paz social, es donde interviene el policía. Entonces es el primero que llega a un hecho en el que corren riesgo tanto personas, corren riesgo situaciones, la paz social. Entonces la labor policial yo creo que es de las más importantes porque es el mantener el orden, y creo que en esa parte es donde nos falta, tanto como espectadores del derecho junto como a la ciudadanía, saber un poquito más de lo que es un policía, las carencias que también tiene un policía, porque yo creo que aquí es como pides, exiges. Entonces yo siento que también aquí no va acorde. Sí. Aquí no, o sea, eso debería ser como, claro. O sea, exigir cuando das, pero creo que la situación de los policías y sobre todo policías municipales, pues creo que el nivel de exigencia no está acorde con el nivel de lo que das, de lo que les das como Estado, de lo que les estás proporcionando. Y ahí podemos mencionar condiciones laborales, de suministrarles lo mínimo elemental para un ejercicio digno de su labor o su función jurisdiccional. ¿Qué son estos? Pues hasta los suministros básicos como gasolina, vehículos en condiciones, papelería y cosas para poder desempeñar ellos su función, porque como tú hablabas, licenciado, la puesta a disposición la materializan precisamente con un informe policial homologado, un IPH comúnmente conocido, y que para ello requieren materiales para la elaboración, requieren llenar cadena de custodia y requieren procesar indicios, requieren embalar indicios, y todo ello requiere recursos materiales. Claro. Y entonces, como sociedad, muchas veces los señalamos, los criticamos, los juzgamos, exactamente, cuando como sociedad desconocemos muchas veces. A lo mejor tú no, ni el licenciado, a lo mejor ni yo, porque de una o de otra manera estamos relacionados o hemos estado relacionados de cerca con el actuar de los policías o con diálogos con los policías, y sabemos, pero el común de la población lo ignora. Por el contrario, creen que las condiciones son wow, que están excelente, que bueno, y no decir, ¿por qué no decirlo? Que muchas personas opinamos que solo roban, que son corruptos, o situaciones de esta naturaleza, exactamente, cuando no nos damos el tiempo a lo mejor de indagar un poquito y ver al interior de sus instituciones qué está pasando, qué pasa, porque muchas veces se sienten totalmente desprotegidos, incluso, y yo recuerdo cuando en el 2015 arrancó aquí el sistema de justicia penal acusatorio, o sea, había muchos que decían, nos da miedo detener porque no sabemos qué hacer. O sea, imagínate con toda la potestad y la carga legal que tiene un policía, de lo que tiene la obligación de hacer, claro. Y como tú lo comentas, salvaguardar, o sea, la seguridad, la paz, la armonía y atender hechos delictivos. Imagínate el sentirse desprotegidos, sin la capacitación, sin el conocimiento, y decir, mejor no detenemos porque no sabemos qué hacer. Y entonces, si lo hacían o lo hacen, pues va a ser mal hecho porque no tienen los conocimientos, la capacitación, pero tampoco es su culpa porque ellos están o forman parte dentro de un sistema, están dentro de un sistema. Y incluso pudiéramos
poner muchos ejemplos en los que tal vez han ido evolucionando más los policías que tenemos en zonas metropolitanas o cercanos a la ciudad, porque sí, pues básicamente a través de la experiencia y el de ir haciendo una cuestión de materializar o formalizar una detención, por decir, detienen, pero existe un trabajo atrás claro, que nos damos cuenta que no es fácil y no es sencillo, porque todo lo que hacen después de una detención hasta poder llegar a un ministerio público, pues es un camino. claro. Y creo Son que... 4 horas, 5 horas, y si estamos hablando de policías en lugares alejados, en la sierra, en otro lado, Claro, simplemente para trasladarse son 5 horas, 6 horas, para poder trasladarse y poder hacer todo lo necesario para materializar una puesta a disposición. Entonces, bueno, no sé, licenciado, y aquí estamos nosotros robándote también tus minutos. ¿Tú qué opinas? En esta situación, este tema es muy importante, es un tema, en lo personal, en mi opinión, no tan explorado, dejado a un lado por esta situación de que le damos importancia a otro tipo de situaciones y no le damos la importancia al actuar del policía, de su día a día, de como comentaban hace un momento, pues simplemente el tener, vamos a lo más común, las armas para poder repeler una agresión. Entonces, sí es un tema que queremos que llegue a la sociedad para que conozcan un poco más de lo que hace un policía, de su función y de cómo es que llega una persona detenida. Así es. Hablabas hace un momento también pues de algo muy importante que decías, ya cuando el policía detiene, lleva a la puesta a disposición al Ministerio Público, el Ministerio Público investiga y luego pues probablemente lo lleve a control ante un juez, y es ahí la primera vez donde el juez penal o de Tribunal de Justicia Penal y Oralidad Penal tiene conocimiento. En esta parte también la gente desconoce Claro. este andar, como tú lo comentabas, este procedimiento, porque muchas personas creen que un juez investiga hechos, que un juez recibe denuncias, que un juez tiene conocimiento de los hechos, pero no, la primera vez que el juez tiene conocimiento de un hecho es porque el Ministerio Público le pone conocimiento tal o cual de detención, hablando de una audiencia con detenido, y es hasta entonces donde él lo que le diga a las partes, en este caso el Ministerio Público, la defensa o víctima o asesor jurídico en caso de que exista, hasta ahí en esa audiencia a él le ponen en conocimiento un hecho. Y hasta ahí es cuando él empieza a valorar, que si bien es cierto, tú lo comentabas, y que yo siempre he considerado también lo mismo, que el Ministerio Público es el primer filtro o control de legalidad que debería de existir. Yo siempre he lidiado con esta idea. Entonces, siendo el Ministerio Público la primera autoridad, pues él está obligado precisamente a analizar eso que analiza el juez después. El Ministerio Público debería hacerlo desde el momento en el que le pone en conocimiento el hecho, el policía, analizar si precisamente esos parámetros de legalidad, esos parámetros de observancia de los derechos humanos al momento de la detención de una persona, ese procesamiento de indicios, ese llenado de documentación que realiza el policía, pues está acorde. Si efectivamente se cumplen los parámetros de flagrancia, como decía, si en realidad lo agarraron con las manos en la masa o no, si en realidad hay datos de que objetivamente nos digan que el hecho sucedió así, o por el contrario, se advierta de primer momento
que no hay coherencia ni congruencia con la narrativa o la forma en cómo se está narrando que se lleva el hecho. Esto también yo considero que también genera problema, porque muchas de las veces todo se judicializa, es decir, judicializar, pues poner en conocimiento del juez, cuando muchos asuntos o muchas carpetas, no sé si me dejarán mentir, no deberían llegar. Claro, no, inclusive podemos poner un ejemplo de donde una unidad policial acude a un auxilio que se generó por el 911, el sistema de emergencias, y que en algún momento llega a la unidad y se encuentra con un hecho en el que pudiera existir la violencia familiar. Entonces, desde ahí, yo creo que es una complicación mayor y es parte del desconocimiento. En ocasiones también puede ser el criterio que tenga el elemento policial hacia los hechos que está presentando, y también son, y no justificando, las circunstancias. Porque yo como policía puedo llegar a un hecho con apariencia de delito donde existe una violencia familiar y vemos una trifulca entre personas que también no conoces como policía, y pues dices, es que ella me pegó, él me pegó, ella me pegó, y al último el policía obtiene una situación en la que, pues, ¿cómo va a actuar? Ante las circunstancias, ¿cómo va a tener el criterio? ¿Cómo va a realizar si en realidad va a actuar bajo una detención, y si existe la detención bajo los panoramas de derechos humanos? Y en las situaciones de que en ocasiones, ante esa falta de esas tres cosas, del criterio, del desconocimiento que en algunas ocasiones se tienen, y las circunstancias que pudieran generar, porque el policía llega y afronta las circunstancias como estén, y que en algún momento haga las detenciones, desgraciadamente, con esas circunstancias, llegamos ante un Ministerio Público donde en alguna situación que también garantiza los derechos humanos, pues van a dejar en libertad inmediata al presunto indiciado, al señalado, porque los controles que debieron de seguir de legalidad o apegados a la ley para hacer una detención no se realizaron. Entonces, yo creo que es muy importante ahora en esa adaptación que estamos también fluyendo de este sistema, ya no nuevo, pero un sistema que tiene poco a comparación del sistema que teníamos 100 años, sí, claro, y que ya estaba como muy... Pero puede ser perfectible. Claro, totalmente, pero inclusive puedo considerar que seguimos arrastrando, y no digo no nada más los policías, porque todas las partes, vicios, malas prácticas en la cuestión procesal, en la cuestión de actuar, porque estamos todavía con un poquito el sistema anterior, en el que era muy metódico. Ahora estamos en un sistema armonioso, en el que podemos ver una garantía de derechos humanos, y creo que ahí es donde entra el juez, porque incluso es la función policial, pero el Ministerio Público también tiene una función especial, de que si quiere llevar a una audiencia inicial, ya sea con detenido o sin detenido, a alguna cuestión con apariencia de delito, pues también debe tener esos pequeños controles en los que debe de tener elementos sólidos que puedan decir que hay una presunta participación de la persona indiciada, una norma infringida o que esté contrariando la ley, y que pues los hechos que en algún momento iniciaron o originaron la investigación están generando que podamos ir a una audiencia inicial. Y yo creo que esa también es parte de la función de un juez penal, porque el juez penal tiene esa facultad de en algún momento determinar, y estamos hablando de la primera audiencia, en donde ya estamos ante un control con un juez, en donde ya podemos ver si existen esos parte de elementos o no lo existen. Entonces, la importancia de un juez penal yo creo que es valiosa. El criterio que debe de tener un juez penal debe de ser amplio, porque afortunada y desgraciadamente cada juez penal tiene un criterio.
Y hay un gran problema. Es una situación. Y yo creo que en esa parte, y no es que esté ni a favor ni en contra de esta reforma judicial, pero pudiera yo decir que no todo está mal. No. Hemos evolucionado como sociedad, ha evolucionado las partes en el derecho, ha evolucionado el policía. Entonces yo creo que en esa transformación que como sociedad tenemos, el Estado también se va adaptando, los poderes se van adaptando, y es donde nos queda esa labor como partes en el derecho de poder decir, por aquí podemos irnos, por aquí podemos adaptar y mejorar. Porque si bien es cierto, de las prácticas que se realizaban hace 15, 20 años en el sistema penal, estamos muy avanzados. Sí. Ha habido buenas prácticas, tenemos controles armoniosos, derechos humanos que también garantizan ese tipo de accesos. Entonces, yo creo que el juez penal tiene una parte fundamental y trascendental para poder determinar si las cuestiones que se le están poniendo en la mesa Sí. pueden ser justificables para continuar un proceso penal. Y en algún momento determinar una sanción o no, Sí. al final del camino. Sí, muy importante lo que comentas de la función del juez en ese primer momento y sobre todo en la audiencia inicial, en el momento de analizar la legalidad o no de la detención, porque normalmente en medios de comunicación o misma sociedad siempre señalamos o se señala al juez como el juez liberó delincuentes, el juez dejó en libertad a no sé qué criminal, el juez. Entonces es muy importante saber y conocer qué es lo que hace el juez, qué parámetros él aplica, y no se nos olvide que la función del juez es una de las primordiales, la interpretación de la ley. Es el único facultado, ¿verdad?, para ello. La aplicación de la ley. El juez, si bien es cierto, como lo comentas, tiene sus criterios o aplica su criterio, pero esto es bajo estándares de análisis y bajo estándares de datos en ese momento de audiencia de control, datos objetivos que existen o que las partes pues, le proporcionan, en este caso el Ministerio Público, defensor, víctima o asesor, y que en base a ello es donde él va a analizar y va a determinar en ese primer momento procesal de la audiencia inicial si la detención se llevó a cabo bajo los parámetros legales o si por el contrario fue una detención arbitraria, porque supongamos que se acredita en ese primer momento que una persona fue sacada de su domicilio y que la narrativa del informe pues dice lo contrario, pero se exhiben videos, se exhiben entrevistas o se exhiben o se desahogan testimoniales con cargo a los policías y no hay concordancia entre lo que manifiestan unos a otros de circunstancias de la detención, momentos, tiempos. El juez evidentemente no tiene otra alternativa más que ajustarse a la norma, es decir, a la legalidad, y decretar una libertad inmediata, precisamente en observancia y garantizando los derechos humanos. Claro. Así sea quien sea, o sea, el diputado, y así sea, se le hubiese asegurado lo que se le hubiese asegurado. Entonces, por ello, repetimos, la importancia y trascendencia de la función policial en el momento de llevar a cabo las detenciones. Sí, y propiamente yo creo que este canal es para ello, el aterrizar a la ciudadanía, a todas las personas, una situación en la que se pueda entender un poquito esa función tanto del policía
tanto del juez, tanto del Ministerio Público e inclusive del asesor victimal, de la defensa, porque todas las partes van generando como un pastel en el que podemos llegar y van aportando lo suyo. Entonces, si desde los ingredientes iniciales, que es la harina, no estamos sólidos en esa parte, no vamos a generar lo que pretendemos. Y yo creo que aquí es parte importante el concientizar a las corporaciones policíacas, concientizar a los intervinientes en el proceso y concientizar a la ciudadanía en 3 cosas. Una, cada hecho con apariencia de delito tiene sus particularidades. Es único. Es único. Y yo creo que, y lo mencionan mucha gente y muchas personas, incluso nosotros hasta como conocedores del derecho en ocasiones lo hacemos, y juzgamos y manifestamos de ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué lo dejó ir? ¿Y por qué no lo dejó ir? ¿Por qué lo detuvo? ¿Por qué tal prisión preventiva? ¿Por qué lo liberó? Pero yo siento que lo primero que tenemos que saber es de que cada hecho es único y tiene sus peculiaridades, porque tiene sus elementos. Desde que se fue una detención en el ejemplo de la función policial, hasta la situación de integración, cuestiones de garantía de los derechos humanos, como veíamos antes que llegaban con muchas situaciones en las que se había violentado incluso al detenido por parte de los elementos policiales, y incluso era un poco hasta chusco que salían en las fotos de periódicos, en las fotos con los policías detenidos, y pues teníamos incluso que se traían el ojo morado, que tenían circunstancias o los torturaban o golpeados. Entonces yo creo que en ese esquema en algún momento a la víctima como que le decían yo ya lo detuve y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde como policía, y a la víctima también la dejaban a un lado. Y yo creo que esa parte armoniosa en esta función policial con este sistema penal que tenemos ahorita es eso, que nos apoya por una parte en garantizar primordialmente a la víctima, salvaguardar la integridad de esas personas, de cualquier persona herida, promover, prolongar la salud. Yo creo que eso es lo indispensable, y posteriormente sí, a realizar las funciones, ver las situaciones de detención, pero todo bajo esos pequeños controles que garanticen los derechos humanos para todos. Y ahí es donde la función policial no nada más es detener, porque también como ciudadanos a veces tenemos ese criterio en el que el policía debe detener, pero no vemos que su función está más amplia, proteger a la víctima. Entonces, yo creo que también prevaleciendo esos criterios de lo que pudiera tener en algún momento el juzgador, que es parte de también esa relación que tenemos en este conversatorio, ellos pudieran en algún momento ampliar un criterio y poder saber si es viable hacer la detención, si no es viable hacer la detención, o realizarla en tal forma, porque incluso hablando sobre el uso de la fuerza, pues también tenemos ahí una situación complicada que pudiéramos también manejar mucho tiempo. Muchos temas, y la verdad es que la carga también para el policía pues es enorme, porque sí son demasiados temas, demasiados protocolos, demasiadas normas, y esto sin contar pues la normatividad interna, claro, propia de la institución, lo que tiene que acatar, pero definitivamente creo que, y como pues lo sabemos, ¿no? Los países de primer mundo y que tienen policías pues profesionales y todo, vemos que precisamente pues, su nivel de respuesta y de ejecución por parte de los policías pues dista mucho a la nuestra, pero porque evidentemente pues, tienen otras circunstancias laborales, otras circunstancias normativas, claro, es decir, está totalmente dignificada la función policial, situación que considero en nuestro país pues está muy devaluada. Digo, al igual que muchas instituciones, pues la policial está muy devaluada, poco valorada,
y por ende poco respetada. Entonces yo creo que son problemas pues serios y que pues nos vienen a impactar directamente específicamente en nuestro procedimiento, en el procedimiento penal y en el resultado que se obtiene, y de ahí la percepción social precisamente de no impartición de justicia, no hay justicia, no te atienden, no hacen lo correcto, no hacen lo que deben, pero pues el origen pues dista mucho, y la realidad dista mucho de lo que percibe la sociedad en la calle. Incluso han avanzado, o sea, el tema policial ha avanzado, se ha desarrollado, ha buscado las formas, con carencias o no, de realizar arduamente el trabajo. Sí, porque hay policía, perdón que te interrumpa, pero como en todos lados hay servidores públicos muy entregados, muy profesionales. La verdad es que hay policías también sumamente responsables, entregados, exactamente, hacen lo posible por querer hacer las cosas bien, porque pues precisamente están comprometidos con su labor. Hay muchos que sí quieren hacer las cosas bien, hay muchos que, a pesar, como tú lo comentas, de las carencias que tienen, hacen hasta lo imposible por sacar adelante su labor. Claro, y yo creo que parte de la función policial es esa cuestión del orden. Entonces, a manera general podemos dar ese paso en la cuestión en la que el policía tiene una gran labor, y que, aunado al Ministerio Público y al juez de control, pueden generar una armonía precisa entre las partes para poder actuar. Claro, sí, porque indudablemente pues es un trabajo en conjunto, es decir, la labor de uno no inicia si no viene de otro, ¿no? Y en este caso, pues como lo comentamos, el origen está en la policía, y con él se desencadena o da inicio pues todo lo que es el procedimiento penal. No sé tú, licenciado, en la práctica, lo que tú ves dentro de tus asuntos, lo que tú analizas dentro de los informes o puestas a disposición por parte de la policía, materialmente hablando, ¿qué consideras a lo mejor pues lo primordial por atender? Aparte de la cuestión que ya comentabas, las áreas de oportunidad en cuanto a capacitación, y pues la trascendencia que tú has vivido a lo mejor por un mal actuar de la policía dentro de tus asuntos que te ha tocado conocer. Claro, pues ha habido ocasiones en las que los mismos policías no llevan a cabo el protocolo para poder detener a una persona, y violentan sus derechos humanos al golpearlos, al violentarlos de esa manera. Entonces yo pienso, con lo que comentábamos hace un momento, que la capacitación constantemente va a ser lo esencial para poder que esto se termine, porque como lo comentas, sí hay personal que se dedica a cumplir con lo que le corresponde, a hacer las cosas de una manera correcta, pero lamentablemente también hay policías que se dejan corromper, entonces ya echan abajo todo un trabajo de los demás. Entonces eso es lo que hemos percibido en algunas situaciones cuando pues llegan nuestros representados a pedir nuestra asesoría. Y que evidentemente pues el resultado es una libertad, y pues lo que lleva precisamente las detenciones arbitrarias o ilegales pues es nulificar en automático pues todo lo obtenido, lo actuado, todos los indicios que se hayan asegurado, pues, de que pierden eficacia probatoria dentro del procedimiento. No, y la actividad policial tiene que ser muy armoniosa, porque en algunas situaciones, al encontrarse ante un hecho con apariencia de delito,
y al no plasmar bien dentro de su informe policial, en la narrativa, en algo tan genérico como es relatar cómo estuvo el hecho, en los que ya no existe una armonía en la que exista una hora, en la que exista una fecha, en la que plasmen los intervinientes, el entorno. Yo creo que desde ahí es una cuestión en la que nos va a complicar los procedimientos a futuro. Y yo creo que esa actividad policial va muy encaminada a la cuestión de saber cómo actuar. Si bien es cierto, no es fácil llegar a un hecho con apariencia de delito, si bien es cierto, no es fácil llegar a un auxilio como policía, pero yo siento que también falta parte de criterio y que han sido con el trascender del tiempo ya menos prácticas, porque cuando recién iniciaba el sistema penal nos dábamos cuenta de acciones en las que tenían que seguir siendo las malas prácticas, de que llegaba una unidad y ponía a disposición o detenía una situación y llegaban con el detenido, no, pues es que él no me detuvo, me detuvo otra unidad o me detuvo otro policía que yo, o inclusive los mismos elementos, claro, llegaban otros elementos en los que llegaban, pues es que a mí mi comandante me dijo que lo pusiera, entonces yo creo que ha ido evolucionando para bien. Todo eso ha mejorado. Las áreas de oportunidades también, determinar las habilidades que tiene un policía para manejarlo a una cuestión operativa, porque vemos elementos de vialidad que pudieran estar encajonados súper bien en fuerzas municipales o viceversa, en las que pudieran generarse las áreas distintas que tiene la policía, que al final sabemos que cualquier policía que llega a un hecho y que es el primero que llega, pues tiene que actuar, pero la situación yo creo que es abrirnos un poquito el panorama como elementos policiales, abrirnos un poquito al panorama también como ciudadanos. Yo creo que falta también mucho una cultura de legalidad en la que podamos entender también el no irrumpir la actividad policial, el no contraponer esa barrera para que el oficial pueda actuar y pueda intervenir. Entonces, yo siento que este es un trabajo de todos y yo creo que para eso es una de las cuestiones que tenemos un juez penal. Licenciado, bueno, después de todos estos puntos que se han tocado, ¿tú qué considerarías que serían las áreas de oportunidad para mejorar precisamente la función policial en nuestro sistema? Claro, creo que debería la policía, las corporaciones tener más en cuenta la capacitación, el estudio de las leyes para poder llevar a cabo bien su actuar, porque como bien lo mencionábamos, no solamente es llegar y te señalan a una persona y implementan la fuerza para poder llevarte. Entonces, sí es muy importante tener la capacitación desde la academia para poder desempeñar una buena función al momento de sus actividades de los policías. Yo creo que a mí también se me ocurriría pues evaluaciones constantes de conocimiento, ojo, no con la idea o con la intención o premisa de correrlos, sino precisamente para ir evaluando esas áreas de oportunidad en los policías y hacerles sus evaluaciones de conocimientos constantes para ver qué están requiriendo o en qué área del conocimiento exactamente están fallando y reforzar precisamente esas áreas con capacitaciones constantes en lo que la propia institución vea que está un poco debilitado, ahí entrar a reforzar y de igual manera con capacitación práctica, o sea, sí es muy importante la teoría y leer, obviamente, pero muchos comprenden mejor a través de prácticas, de ejercicios prácticos, de casos prácticos, ¿por qué no hacer talleres? Hacer talleres, a lo mejor una vez al mes, repito, una vez diagnosticadas en dónde andan por ahí fallando, les falte conocimiento, pues armar esos talleres para que con personal capacitado hacer esas capacitaciones y de esa manera pues ir mejorando y ir avanzando.
porque no se trata aquí de criminalizar al policía o de señalarlo o de juzgarlo. Creo que se trata precisamente de apoyarlo, acompañarlo, dándole las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su trabajo pues de una manera correcta y apegada a la norma. No sé a ti qué se te ocurriría, licenciado. Claro, yo creo que las áreas de oportunidad o lo que tendrían que preponderar, porque al final reitero mucho que la función policial es demasiado importante para este sistema. Entonces, yo creo que lo primero que tendrían que hacer las corporaciones, y que yo creo que no se tienen esas prácticas, es escuchar al policía. Saber qué es lo que vive en la calle, saber qué es lo que requiere de la calle, porque al final se tienen muchas necesidades. Si bien es cierto, no es como que en algún momento al escucharlo se puedan dar todas las cuestiones de momento y que se puedan generar muchas acciones, pero yo creo que al escucharlos y saber que en alguna cuestión se pudiera ir mejorando esa función policial en la que puedan realizar, porque desgraciadamente en esa función en ocasiones pues no tienen los utensilios primordiales para poder hacer una puesta a disposición después de una detención. Andan sacando copias en Farmacia Guadalajara o andan sacando copias en algunas otras situaciones o dependencias porque desgraciadamente no tienen los insumos necesarios, por lo menos para hacer una situación de una puesta a disposición. En ocasiones no traen ni un formato de derechos humanos, no traen ni un formato de informe policial. Ni cartillas de lectura de derechos. No tienen cartillas de lectura de derechos. El conocimiento, si bien es cierto, pueden traerlo, pero en ocasiones yo creo que falta escuchar al elemento para saber cuáles son las cuestiones en las que se pudieran manejar, porque pudiera tener miles de cursos de capacitación en sistema penal, pero la cuestión es cómo lo están implementando y cómo lo están también ellos percibiendo. ¿Cómo lo aplico? Porque en la calle. En entrevista y en situación de pláticas con elementos policiales, salen de su turno a las 8 de la mañana después de haber estado 12 o 24 horas en turno y vete al curso. Entonces, cansados, con sueño, desvelados, y si les tocó, que no van a poner atención. Entonces, creo que desde el escucharlos en cómo pudieran mejorar esa función policial, yo creo que desde ahí podrían mejorar las corporaciones. No estoy diciendo que hagan un cambio paradigmal o muy grande. Yo creo que con el simple hecho de empezar a transformar un poco las corporaciones en por lo menos que tengan lo necesario para hacer una puesta a disposición, pudieran en algún momento realizar con mayor capacidad esa función policial. Una gran labor, una gran responsabilidad de un juez penal, porque a partir de ahí va a determinar si esa persona que está detenida en algún momento fue detenida firmemente de acuerdo a los panoramas que marca la ley o no, o se le violentaron derechos humanos, y en una situación pues, tendrá que ser las determinaciones que sean necesarias para garantizar los derechos humanos, y no nada más de la persona indiciada o señalada, sino también los derechos humanos de la víctima. Y el debido proceso. Y el debido proceso. Entonces, yo creo que es muy importante a la ciudadanía que tengamos conciencia de quiénes pueden ser las personas juzgadoras en un futuro, por quién tenemos que votar en algún momento, porque tenemos que conocer quién va a estar en esa labor y responsabilidad, si en realidad esa persona tiene el criterio para poder hacer y para poder juzgar. Y lo hablo de forma académica, y lo hablo de forma coloquial también, en la que pues, yo como ciudadano y yo como persona, como Carlos, pues en algún momento también tengo que saber somos parte de la sociedad y somos parte del sistema. Claro. Así es. Pues muchas gracias. Un gran placer escucharlos, escuchar sus opiniones y sobre todo pues los mensajes que le envían a la sociedad. Evidentemente les agradezco muchísimo, un tema muy enriquecedor y su opinión y su punto de vista pues
invaluables. Pues preguntarles, licenciados, en caso de que la ciudadanía estuviera interesada pues en sus servicios en algún momento determinado, ¿dónde los pueden localizar? ¿Sus redes o no sé, sus teléfonos? Ok, bueno, somos agremiados de diagnóstico legal, somos un grupo de abogados, la gran mayoría jóvenes, con esa inquietud de generar una objetividad, un verdadero seriedad y sobre todo una verdadera representación. Nuestras oficinas están ubicadas en Avenida Venustiano Carranza, 1267, Interior 109. Como referencia, frente al Jardín de Tequis están nuestras instalaciones. Licenciada Marta tiene las puertas abiertas. Gracias. Y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Sobre todo el conversatorio, más que nada, tiene esa concientización de llegar a la sociedad y que la sociedad sepa un poquito. Sobre todo, hay demasiados cargos de elección judicial que en algún momento se pudieran abundar, pero ahorita estamos más en la cuestión de lo que es un juez penal y que en algún momento pues también podríamos tener conversatorios ya en respecto a otras materias. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias, muy amables. Pues ya saben, aquí pueden tener unos abogados pues con bastante experiencia, con mucho conocimiento, como lo pudieron ver, y sobre todo con una excelente visión social respecto del procedimiento penal, observadores y de los derechos humanos, como bien lo pudieron escuchar, y también pues solicitando y en espera de que esa función policial pues mejore día a día. Evidentemente se está en estos procesos de cambio. Un gusto esta charla, este diálogo con los abogados. Déjenos los comentarios y de igual manera si desean que aborde otro tema, por favor háganmelo saber y síganme para más notas de derecho y derecho penal. Denle like y compartan.